Estamos como todos los jueves dialogando con juntistas comunales. Ya está con nosotros Maru López, juntista de la Comuna 10. Exacto. De la comuna de las... ¿cuántos? Son varios barrios. Son 6 barrios, Ajá. son 6 barrios, porque las comunas se diagramaron de acuerdo a la cantidad de habitantes y todavía es un barrio en donde las torres no han llegado masivamente, por lo tanto, Sí, para es que un haya barrio una... bajo. Claro, relativamente, ha crecido en algunos barrios sobre todo, pero son 6, Floresta, Vélez Arfiel, Villaluro, Versalles, Villarreal y Montecastro. Es un barrio bastante diverso, digamos, los barrios en sí, digamos, la comuna, ¿no? Sí, Distintas tiene realidades en sí. distintas zonas. Sí, sociopolíticamente son diferentes, desde Lope de General Paz hasta Cuenca y Rivadavia, y es toda la misma comuna. Sos juntista del MST. Por el MST Nueva Izquierda, exacto. ¿Cuántos son en total los juntistas de tu espacio? ¿Cuánto? ¿Cuántos son los juntistas? Somos dos. Dos. Somos dos. Rubén Zanoff es el comunero de la Comuna 9, que es la de al lado, vecino mío. Y los temas que vos decís que desde tu espacio son los prioritarios para llevar adelante como juntista de la oposición, digamos, de una minoría, ¿no? Junto a todos los juntistas que hay, ¿cuál sería? Yo creo que hay un tema central que tiene que ver con la descentralización en sí misma, porque creo que no están dadas las condiciones hoy todavía para, que no quiere decir que no se puedan discutir infinidad de temas, pero que hay un eje que cruza todo, que es el tema de la verdadera descentralización, que es un proceso que viene siendo bastante a contrapelo de los gobiernos, no de este gobierno, sino incluso desde antes. Pero este gobierno también ha seguido con esa dinámica, que es muy complejo porque al no haber jurisdicción presupuestaria, que es un término que se conoce poco, pero que es una característica, si vos... Por ejemplo, los ministerios tienen jurisdicción presupuestaria, por lo tanto, tienen facultad de imputar partidas, tienen facultad de definir... Claro, tomar decisiones sobre el destino de los recursos. Las comunas, la expectativa en las comunas, ¿con qué tenía que ver? Y con un modelo de ciudad en donde hubiera decisiones que se toman en la órbita de los barrios, en la órbita de este núcleo de 6 barrios, en el caso de la Comuna 10. Bueno, los habitantes de cada uno de los barrios podría tener algún mecanismo participativo, y después los juntistas, que somos 7, vale aclarar, tendríamos la facultad de decir, bueno, esto sí, esto no, así, de esta manera, hacerlo de manera participativa y conjunta. El problema es que al no tener jurisdicción, no tenés esa decisión. La decisión sigue estando en una secretaría superior, con lo cual está medio trunco el proceso. Ahora, el debate viene todos los jueves, de hecho, este planteo. Y desde el oficialismo claro. plantean alguna cosa totalmente distinta. Es cierto que falta avanzar en el proceso de descentralización, pero ¿cómo se haría cuando vos tenés recursos para imputar, para decidir, y cuando el órgano que decide es colegiado? Porque distinto es que la legislatura establece líneas generales de acción y después ejecuta el Poder Ejecutivo. Digamos, ¿cómo se haría? ¿Cómo te imaginás ese gobierno colegiado en donde probablemente no haya siempre acuerdo y vos en el medio tenés un recurso público que ejecutar, una política pública que eventualmente podría estar trabada por la falta de acuerdo dentro de ese plenario, ¿no? ¿Sabes cómo lo entendemos nosotros? Nosotros partimos de una definición de un proceso muy importante que vivió el país hace varios años, el del 2001, el proceso de asambleas, de crisis de la vieja institucionalidad, en donde hizo falta hacer algunos cambios, donde hacía falta un paso más en alguna democracia muchísimo más directa. Por eso es difícil de imaginárselo, lo cual no quiere decir que no se podría hacer. Tendría, por ejemplo, todo el capítulo 4 de la Ley Orgánica de Comunas, que está sancionada ya desde el año 2005, y después se tardó 6 años más en convocar elecciones. El capítulo 4, está todo dedicado al tema de la participación, que tendría que ser un eje fundamental, porque cuando vos tenés mecanismos de control, por ejemplo, hay un órgano que es el Consejo Consultivo Comunal. Es ese pueden espacio. participar en forma directa a todos los vecinos. Exacto, quien quiera. Y no es representativo, no es que no son electos esos vecinos. Y es un desafío en sí mismo. Hoy, por ejemplo, yo en la Comuna 10, mi área de responsabilidad es esa justamente, la participación, el Consejo Consultivo. A diferencia de otras comunas, yo les di entera autonomía, respetando lo que plantea la ley, aunque la ley muchas veces tiene grises. ¿Y existe un presidente de la Junta? Ah, de la Junta, sí, claro. Las juntas comunales o del Consejo. No, del Consejo Consultivo. No, el Consejo tendría que funcionar de manera asamblearia, aunque también ellos decidieron su propio reglamento. ¿Y cómo se organiza? Se organizan... Digamos, ¿quién dice se abre el debate, el temario es este? Funciona como una asamblea, entonces se ponen de acuerdo los presentes, ellos tienen
lo cambiaron. Antes tenían quórum, pero como no hay un número establecido de miembros, después... Bueno, porque no es representativo. Claro, porque no es representativo. Sí. Exacto. Claro. Fueron también porque también la sociedad tiene que aprender a trabajar de esa manera. Hoy nosotros estamos ante un desafío que es ver cómo el Consejo Consultivo logra dar un paso adelante y convertirse en un espacio en donde el que llega no encuentra un temario larguísimo, gris, aburrido, sino que puede ir desde el bache hasta los fondos buitres, digamos. Exacto. Totalmente. Eso ocurre también totalmente. en el contexto de... O las inundaciones, problemas que nos golpearon de cerca y que el Consejo Consultivo en algunos casos pudo jugar un rol. Me parece. Ahora, Mur, ¿vos te imaginás el vecino? Una cosa es el que se dedica a la actividad pública, digamos, el que elige el camino de la política, como es tu caso. Sí. El que llega a las 8, a las 7, a las 10 de la noche a su casa, que se le complicó el día, que, no sé, perdió el colectivo, llegó tarde, pensando en la cena, los chicos del colegio, qué sé yo. Encontrarse en un momento de la semana, del mes, decir, no, yo quiero ir a plantear mi problema al Consejo. ¿Te imaginas esa situación? Creo que es parte de un cambio cultural. Es parte de un cambio cultural. El problema que creo que hay que discutir hoy es cómo construimos un gobierno de la ciudad que esté de acuerdo en avanzar en ese cambio cultural. Porque la realidad es concreta. Tenés que estar dispuesto a ceder responsabilidades. Después, por supuesto, hay vecinos participativos que tienen mucho más, qué sé yo, hay en el Consejo Consultivo de mi comuna hay jubilados, hay trabajadores estatales. ¿Y funciona a pesar de, digamos, a pesar no digo, Sí. con esa organización funciona? Ellos siguen funcionando, intentan generar algún tipo de presión sobre la Junta Comunal para ir logrando los recursos que necesitan para poder funcionar mejor, pero creo que es una pelea constante. Me parece que tendría que ser el centro, que a partir de ahí es donde... Ellos, por ejemplo, de acuerdo a la ley, tendrían la facultad de controlar la ejecución del presupuesto. El presupuesto de la Junta Comunal. Claro. Que debería tener la Junta Comunal con estas facultades que charlábamos antes. Pero bueno, es parte de un proyecto de ciudad, me parece. Ahora, muchos de los consejos consultivos terminaron siendo un espacio de pelea entre los partidos políticos que tienen representación en el barrio. También eso espantó a muchísimos vecinos. Claro. Pero digo, ahí también es responsabilidad de los actores políticos. Totalmente, totalmente. Lo que pasa que yo creo que ahí una vez dice, bueno, el gobierno de la ciudad es el PRO, digamos, aunque no tiene mayoría en la legislatura y ha gobernado y ha votado los presupuestos con apoyo de otros bloques, entre ellos el Frente para la Victoria, que es primordialmente corresponsable de que las comunas hoy no tengan jurisdicción. Pero independientemente de eso, también hay un viejo manejo punteril, que yo creo que es parte de lo que está en crisis. Hoy, lo que entra en crisis, y que por lo tanto se tiene que promulgar esta ley y tienen que provocarse cambios en lo institucional, también tiene que ver con el viejo modelo sindical hoy está en crisis. Y entonces vemos a Piñanelli y el ESMATA y los trabajadores genuinos que no están pidiendo que los repriman, sino que lo que están pidiendo es que nos lo suspendan. Bueno, en el mismo sentido, los viejos punteros de barrio también están en crisis. En algunos lados, en algunos lugares, en algunas comunas, en donde el Consejo Consultivo lo manejó al gobierno de la ciudad a través de algunos de sus juntistas oficialistas, y eso se convirtió en una cueva de bandidos. En el caso de mi comuna, yo te puedo asegurar, digamos, a veces se pelean, a veces no se pelean, pero no hay aparatos que están hegemonizando la discusión. Y te puede dar fe, y si querés te pongo en contacto para que venga alguno a contar. Sí, está linda la experiencia. De hecho, la posibilidad de tener un lugar para expresarse, eventualmente para proponer, y que un vecino, a partir de esos canales institucionales nuevos, tenga una especie de iniciativa parlamentaria. Porque de hecho, una idea que surge del Consejo Consultivo puede ser aprobada por la Junta, y de la Junta ir a la legislatura. Digamos, es un camino largo, pero posible, y que tenga cualquier vecino. Digamos, Mira, esa posibilidad, hay un ejemplo. es extraordinario. Lo que veo es que, así como está organizado, y donde los partidos políticos obviamente encuentran un espacio para poder acaparar la atención, debatir sus cosas, termina ahuyentando al vecino. Creo que sí, creo que de todas maneras en varias comunas se presentó un proyecto de Ciudad Verde para contraponer al proyecto verde que baja del Ejecutivo, que tiene que ver con procesos de reciclaje, de terrazas verdes, de paneles solares, que ya vía el Consejo Consultivo llegó a varias juntas comunales y está el proyecto hoy en la legislatura porque en algunas comunas se logró la mayoría necesaria para que eso se vote y se impulse. No sería imposible, lo que me parece que sí le plantea también un desafío a los habitantes de la ciudad. Bueno, eso básicamente, ¿no? De hecho, hasta incluso con el problema con la separación de los residuos en la vivienda, que es una manera de participar, se hace complejo que cada familia se
comprometa, ni hablar de ir a un espacio determinado y Tal vez comprometerse. el riesgo es que los que hoy están participando todavía de los consejos consultivos terminan desmoralizándose, porque vos podés separar mucho los residuos, pero si pasa un solo camión y levanta todo, por poner un ejemplo con el tema de los residuos. Bueno, si vos participás de un espacio que no termina teniendo las facultades que la ley le otorgaba originalmente, corres el riesgo de la desmoralización. Ahí creo que nosotros podemos jugar un rol. Y yo creo que la política tiene que ser desvestida de ese sesgo de vieja política, en donde el que hace política es un puntero, el que hace política es el que lleva y trae, o el que entrega el plan a cambio de. Nosotros hay que transformarla, por eso hay que dársela a los habitantes de la ciudad. Ahora, siendo una juntista, la representación de una minoría dentro de la Junta Comunal, ¿vos sentís que tuviste chances alguna vez de que avance una iniciativa tuya, a pesar de estar en minoría? Mira, hubo una experiencia súper interesante de un proyecto de mi autoría, presentado hace 2 años, que tenía que ver con uno de los artículos de la ley, que es el del nombre de la comuna, que parece una pavada. Sí, pero al menos era un ensayo, a ver qué No, pasa. Claro. pero porque la propia ley hablaba de una consulta popular. Por eso yo digo, hay que ejercitar mecanismos democráticos, porque esta democracia tiene problemas concretos, funciona al servicio de algunos determinados intereses. Para que no se llame Comuna 10. Claro, para que tenga un nombre. Porque en realidad la ley dice, los números son temporales. Es hasta que por medio de una consulta popular, y lo dice la propia ley, se pueda elegir el nombre definitivo. Ahora, habiendo tantos barrios, ¿cómo unificás un nombre? Bueno, ¿y cómo se hace con una consulta popular? Algunos querrían llamarse Floresta, otros Monte Castro. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un escultor que lo queremos un montón, que es Antonio Pujía. No sé, que es una personalidad que hace la identidad. Sí, podría ser como una Pujía. Por ejemplo, suponete. La Pujía. La Pujía. Pero imagínate, digo, ni siquiera es el nombre que me gusta a mí, porque hasta se dio ese debate, bueno, a mí me gustaría tal. No es el nombre que me guste, es el nombre que con algún mecanismo democrático pueda definir la mayoría. ¿Cómo se haría? Mi proyecto que decía, recibimos durante 90 días las propuestas de las instituciones. ¿Y quién hace el filtro después? Bueno, la Junta Comunal después dice, bueno, si uno le quiere poner, no sé, Perón o Ilia, que no tengan ninguna referencia a algún sector político en particular, qué sé yo, pero que haga la identidad de la comuna, que se abra un profundo debate sobre... Yo le quiero poner Messi. Bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que no, tendría que ver con la identidad. Si Messi hubiese nacido en la comuna, ¿por qué no podría ser Tal vez habría consenso. Claro. Sí, y bueno, capaz que yo me tendría que bancar que se llame Papa Francisco, por ejemplo, porque Francisco era de Floresta, qué sé yo, no sé. Y después es una cuestión de que las mayorías puedan definir. A veces hay que bancársela. A mí no me gustaría, prefiero que se llame Pujía, pero yo no lo puedo decidir burocráticamente. Tengo que poner en práctica esos mecanismos democráticos. El problema es que, yo creo que el problema que nos atraviesa, y algunos sectores nos dijeron temprano cuando empezamos nuestros mandatos que nosotros éramos conejillos de indias y que en realidad no se iba a descentralizar nada. No me contaste qué pasó con el proyecto para... Se votó. Se lo votaron afirmativamente. La traba que encontró fue la traba presupuestaria. Y necesitábamos... Hay que implementar, no es fácil. ¿Sabes lo que pedía mi proyecto? ¿Qué? 2.000, 3.000 pesos, porque era para imprimir folletería y poder recorrer con los empleados. Para promover que se iba a elegir el nombre de la comuna, y no se aprobó. Nos dijeron desde Cultura, que es el ministerio que sigue decidiendo lo que se hace con la plata o lo que no había plata para proyectos, y menos que vinieran de la oposición. Porque vos le pedís Mira, si vos estudias el presupuesto... Sí. El presupuesto tiene todo diferenciado. Nos dicen, bueno, hay 16 millones en este periodo. ¿Una consulta popular por qué sería el Ministerio de Cultura? Porque Cultura es el que imprime la folletería. Ah, para la folletería. Claro. Era lo único que hacía falta. Después era ir los propios juntistas, no yo sola. El conjunto de los juntistas, o de a 2 o de a 3, siempre mechándonos, ir a explicar de qué se trataba, promover que se pudiera abrir una discusión fraternal en relación a la identidad de los barrios. Y que de la mano de eso, porque la trampa... ¿Cuál era, en un sentido? Era promover el mecanismo, era hacer un planteo de que teníamos que debatir y teníamos que discutir y teníamos que decidir entre todos, y que después iba a haber que bancársela a la que la mayoría hubiera votado. Bueno, se votó en la Junta Comunal y todo, y encontró la traba presupuestaria. Por eso yo creo que ese es uno de los principales escollos por los cuales hoy hay que pelear y exigir. Maru, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos.